Ya, vamos a empezar con estados físicos de la materia. Como les dije, esto está más detallado en los videos que están en la plataforma. Em, Vamos a hacerlo rápido. Ya saben que la materia se presenta Profesora, en tres estados, ¿sí? solamente estamos dos. Sí, dos. Ya yo igual tomo lista y le paso al profesor. No es mi problema si los demás alumnos no se conectan. Pero ya, por ejemplo, cuando ellos salgan mal en el examen, no van a poder reclamar porque se le va a mandar su Mm, lista de que Solo no somos, está. solo somos esta aula, ¿no? Sí, Ya, ¿ya? profe. Entonces, mejor si son menos para que puedan entenderlo más rápido y ya cualquier duda se me pregunta. Entonces empezamos rápidamente. Tenemos estados físicos de la materia. Dice que la materia se presenta en tres estados o formas de agregación. Como ustedes conocen, sólido, líquido y gaseoso. Estos van a depender de fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles son estas fuerzas? Van a estar presentadas las fuerzas de cohesión o atracción, que son sinónimos, y las fuerzas de repulsión. Las fuerzas de atracción significa que las moléculas, eh, las fuerzas quieren estar juntas. Las moléculas se sienten atraídas y quieren estar lo más cerca posible. Y las fuerzas de repulsión significa que las moléculas quieren estar lo más lejos posible. Entonces, esas dos fuerzas intermoleculares vamos a ver en los tres estados. Vamos a ver cómo se presenta en cada uno y cuál va a ser la diferencia. ¿Ok? En el estado sólido dice que las moléculas se encuentran muy próximas, muy juntas. Tiene forma y volumen definido. Por ejemplo, si ustedes ven un ladrillo, si ustedes ven por más que ustedes le den vuelta al ladrillo, le den vuelta hacia la izquierda, hacia la derecha, como ustedes quieran, el ladrillo va a tener la misma forma y va a tener el mismo volumen, ¿ok? Eso no va a cambiar. Ahí dice que no se pueden comprimir, es decir, son incompresibles. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden aplastar. Por más que ustedes quieran aplastar un ladrillo, no van a lograr reducir el ladrillo más pequeño. Lo único que van a lograr es que ese ladrillo se pueda romper, pero no es lo mismo comprimir que romper, ¿ok? Poseen alta densidad. Vamos a ver después. Solamente tengan en cuenta eso. Alta densidad. ¿Qué significa la densidad? Masa entre volumen, nada más. Así, rapidito para que les puedan entender. Y aquí viene lo más importante. Dice que las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión. ¿Qué quiere decir que las fuerzas de atracción sean mayores que las fuerzas de repulsión? Que las moléculas van a estar lo más junto posible. Como ustedes ven en esa gráfica, las moléculas están juntas, bien juntas. No quiere decir que no existan moléculas, que no existan la fuerza de repulsión. Sí existe, pero la fuerza de atracción es la que prevalece, es la que manda, ¿ok? Entonces ese es el estado del sólido. Ahora vamos a pasar al estado líquido. En el estado líquido dice que las moléculas están más apartadas que en el estado sólido. Como vemos, la imagen del estado sólido, las moléculas están bien juntas. En el estado líquido, como vemos ahí en el gráfico, las moléculas están un poco más separadas. ¿Ok? Tienen un volumen definido, más no una forma definida. Es decir, adoptan la forma de recipiente que lo contiene. Por ejemplo, si yo tengo una botella con 1 litro de agua, el volumen sería 1 litro, ¿verdad? Y la forma de líquido, ¿cuál será? La forma que adopte la botella. Es decir, el líquido va a adoptar la forma de recipiente. En cambio, si ese litro de agua nosotros lo colocamos en una jarra, el volumen se va a mantener. En el primero va a haber 1 litro y en el segundo también 1 litro. Sin embargo, ¿qué es lo que va a cambiar? La forma de recipiente. En el primero, el líquido adoptaba la forma de la botella. En el segundo, el líquido va a adoptar la forma de la jarra. Nada más.
En el estado líquido dice que son difícilmente compresibles. ¿Qué significa? Que hay una probabilidad de que sí se pueda aplastarlo, por decir así, pero es muy difícil. En el estado sólido no se pueden comprimir y en el estado líquido son difícilmente compresibles. Su densidad es intermedia. ¿Y qué nos dice acá? Que hay equilibrio entre las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando ustedes tienen, si a ustedes se les cae un poco de agua al piso, ese charco de agua que van a tener ahí va a seguir avanzando, avanzando, avanzando infinitamente. No, ¿verdad? Va a haber un punto en el que ese charco se va a mantener quieto. ¿Por qué va a ocurrir eso? Porque las fuerzas de atracción van a ser igual, es decir, se van a compensar con las fuerzas de repulsión. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras que como las moléculas quieren alejarse, la fuerza de ellos, supongamos que la fuerza de las moléculas que quieran alejarse sea 20, las fuerzas de las moléculas que quieren juntarse también va a ser 20, va a ser la misma cantidad. Eso va a impedir que el agua siga avanzando, que se siga alejando. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos rápidamente lo que es estado sólido y estado líquido. Ahora vamos a pasar con, con el estado gaseoso. ¿Ya? A ver, en el estado gaseoso, ¿qué dice acá? Dice que adoptan la forma y el volumen de recipiente que los contiene. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes inflan un globo normal, de esos que son forma esférica, ustedes lo inflan, tienen forma esférica, lo inflan, ya, llega a cierto punto en el que el globo va a estar de esta forma más o menos, ¿no? Como está ahí en el gráfico que acabo de colocar. Obviamente sí, mejor. Y si ustedes quieren inflar con la misma cantidad de aire, más o menos, un globo así, de esos largos que son de hora loca, ¿qué nos vamos a dar cuenta? El aire que nosotros estamos botando, estamos expulsando, va a adoptar la forma de cada recipiente. En el primer caso va a adoptar la forma media esférica de ese globo y en el segundo va a adoptar la forma alargada. ¿Ok? ¿Qué quiere? Como adoptan la forma y el volumen de cada recipiente, por ejemplo, en la primera figura que es el globo de acá, su volumen va a ser diferente que el volumen de acá. Aquí puede entrar más volumen y acá puede entrar menos volumen. Va a variar, ¿ok? En el estado gaseoso varía su forma y volumen. ¿Qué más dice? Que son compresibles, es decir, se comprimen fácilmente. Si ustedes tienen, por ejemplo, cuando ustedes quieran reventar a veces un globo en esos juegos que es donde coges el globo y te sientas, no, a veces pasa que no pueden romper el globo, sino que se hace como que se aplasta, se aplana, ya. ¿Por qué ocurre eso? Porque los globos son compresibles, se pueden comprimir muy fácil. ¿Ok? Ahí miran un ejemplo claro. ¿Qué más nos dice? Que su densidad es muy baja. Y también vemos que las fuerzas de repulsión son mayores que de atracción. ¿Cómo podemos entender esto? Por ejemplo, cuando ocurren esos accidentes donde donde se escapa el gas del balón de cocina, ¿qué va a pasar? Si cae una llama por ahí, una chispa, ¿acaso se va a encender solamente donde estaba el balón de gas? No, lo que se va a encender es posible toda la casa si es que no tiene ventanas abiertas. ¿Por qué ocurre eso? Porque el gas siempre tiende a querer abarcar todo el espacio. Es decir, las fuerzas de repulsión
son mucho mayores que las de atracción. Las fuerzas de repulsión les ganan a las fuerzas de atracción. Las moléculas quieren estar separadas, no se soportan juntas. ¿Ok? Entonces ya tenemos que en el estado sólido, a ver, tienen forma y volumen definido. Las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión. En el estado líquido tienen volumen definido, pero no tienen forma definida. Y las fuerzas se equilibran. Hay un equilibrio entre las fuerzas. Y en el estado gaseoso, su volumen y su forma es, varían, cambian, ¿ok? No tienen una forma ni un volumen fijo. Y las fuerzas de repulsión son mayores que las de atracción. Hasta ahí todo claro, creo, ¿no? Ah, ya ve, ya entraron dos Profe. más. Ya. Entonces, a ver, los que recién entran, a ver, esto de acá está en el video, solamente estoy diciéndolo rápidamente para poder hacer la práctica. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con los estados de materia. Dice, son cambios que afectan solo el aspecto físico de las sustancias, las cuales no llegan a convertirse en nuevas sustancias. Es decir, que si estamos hablando de agua, hablamos de agua en el principio, en el estado sólido, en el estado líquido y en el estado gaseoso, ¿no? No se va a formar nuevas sustancias. Entonces vamos a ver aquí los cambios que ocurren entre un estado y otro estado. Vamos a ver los cambios progresivos. La fusión. La fusión es la transformación de un sólido en un líquido al aplicarle calor. Como vemos aquí, de lo que estaba en estado sólido va a pasar al estado líquido. ¿Por qué ocurre esto? Por un aumento de temperatura. Esos son los factores externos que hacen que ocurran esos cambios. Si nosotros aumentamos la temperatura, el hielo se derrite y se convierte en agua líquida. ¿Ok? Entonces ese es uno de los cambios progresivos. Ahora vamos a ver el que es de vaporización. A ver. Vaporización. Dice es el proceso en el que el estado líquido cambia al estado gaseoso. ¿Ok? Hay tres tipos de vaporización. La evaporación. Y si del mar se va evaporando No se lentamente escuchó por nada. el aire. ¿No se escucha? No Estaba escucho. diciendo que en la vaporización hay tres tipos de vaporización. La evaporación, la ebullición y la volatización. ¿Ok? En la Ok. evaporación es la transformación solamente de las partículas de la superficie. ¿Ok? Es, por ejemplo, cuando ustedes calientan agua en un punto, empieza a hervir, ¿verdad? Ya. Lo que está hirviendo son solamente algunas partículas, por decirlo así, como la superficie o la capa externa de toda esa agua. No es toda en concreto. Esa es la evaporación. La ebullición es la transformación de todas las partículas, como dice ahí, de todas las partículas, cuando nosotros aumentamos temperatura. Por ejemplo, si tenemos ahí el agua en nuestra tetera, en nuestro hervidor, la ebullición va a ser que toda esa agua se convierta en vapor, que no quede nada de líquido. Eso es ebullición. Sin embargo, en la evaporación va a quedar un poco de agua. Ustedes saben que el agua a 100 grados centígrados se convierte en vapor. Eso va a ocurrir en la ebullición. Cuando todo el agua llegue a 100 grados centígrados, se va a convertir en vapor. Sin embargo, en la evaporación, en el caso A, no es necesario que llegue a 100 grados centígrados. Puede llegar a 30 grados centígrados, 40, y ya va a empezar a salir un poco de vapor. Entonces, ahí está la diferencia, en que evaporación es un poco solamente la superficie y ebullición es toda la masa de agua.
¿Ok? Y dice la volatización. Se transforma, ya. Ese es el proceso por el cual una sustancia se transforma de manera espontánea en vapor. Es decir, solamente cambia, vamos a ver en la imagen anterior. A ver. Se convierte así, de manera espontánea. No necesita pasar cierto tiempo ni nada. Así, rápidamente se convierte del estado sólido al estado gaseoso. Es decir, a ver. A ver. Es decir, pasa del sólido al gaseoso rápidamente. De acá para acá, sin pasar por el estado líquido. Esa es la volatización. ¿Y eso cuándo puede ocurrir? Por ejemplo, cuando ustedes abren su refrigerador, a veces queda un poquito de hielo y si ustedes abren, ¿qué ocurre? Sale como un poco de vapor. A eso se llama volatización, que es casi parecido a la sublimación directa. Ok, la sublimación directa es la volatización. Es el cambio del estado sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido. Esos son los cambios progresivos. Ahora vamos a ver los cambios regresivos. Tenemos la solidificación. Es el paso de una sustancia en estado líquido a sólido. ¿Cómo ocurre eso? Cuando nosotros disminuimos la temperatura. Es decir, al colocar, por ejemplo, un vaso de agua en el congelador, después de cierto tiempo, se va a convertir en hielo, en agua en forma de hielo. Tenemos la condensación. Es el cambio de una sustancia en estado gaseoso a estado líquido. Es decir, de acá para acá. ¿Ok? Ese es el estado, esa es la, ay, esa es la condensación. ¿Ok? Por ejemplo, ahí vemos un ejemplo. En invierno los vidrios de los micros se empañan y luego le corren gotitas. Ese es el vapor de agua que se ha condensado. Ese es un ejemplo muy sencillo. ¿Ok? Y tenemos la sublimación indirecta. Es el cambio de una sustancia de estado gaseoso a sólido sin pasar por el estado líquido. Ya ahí los ejemplos son un poco más complejos, por eso no los coloqué. Entonces, hasta ahí hemos visto todo lo que es estados de la materia rápidamente. Ya, como les digo, en el video va a estar mejor. Y es en el grupo. Y ahorita vamos a ir con la práctica. A ver. No. Ya. Ahí tenemos. ¿Ok? Igual, voy a ir preguntando uno por uno y ustedes van a ir respondiendo. ¿Ok? Jack, la fusión es el cambio de qué estado a qué estado. De sólido a líquido. Exactamente, de sólido a líquido. Ya ustedes lo completan ahí. ¿Ok? A ver, seguimos. Sí, ¿por qué no puedo colocarlo? No, no puedo escribir. Ya ustedes lo colocan. Es cambio de estado sólido a estado líquido. Fernanda, la solidificación es el cambio de qué estado a qué estado. De líquido a sólido. Muy bien. Ya. Tenemos... ¿Qué más? Rosa María, dime, la vaporización es el cambio de qué estado a qué estado. De líquido a... ¿Qué estado a qué estado? De líquido a gaseoso.
Exactamente, de estado líquido a estado gaseoso. Nada más, es cuestión de que ustedes vean en el cuadro y van a poder entender toda la definición rápidamente. A ver, Marcos, la pregunta 2. Cuando las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción, se presenta en el estado, Gaseoso. exactamente, en el estado gaseoso. A ver, Renzo, ¿cuáles son las fuerzas moleculares que se encuentran en el interior de un cuerpo? Alejandro, caras de pepino. ¿Quién ha sido ese que ha hablado? ¿La B? La B. ¿Tú qué dices, Jack? B. B. Ya. Responsabilidad. Entonces, la clave correcta es la B. En el estado gaseoso, su forma y volumen cambian, no es el mismo. Como les dije, tengan en mente los ejemplos de los globos. El gas siempre trata de adaptarse al recipiente que lo contiene, ya sea un globo pequeño o un globo grande. En el globo pequeño, lógicamente, va a entrar menos aire que en un globo grande. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. La pregunta 9. No, sí, la pregunta 9. El paso del estado gaseoso al estado líquido se denomina, Rosa María. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sabes la respuesta? Rosa María. No sé. ¿Tú, Jack, sabes la respuesta? Profesora, ahí yo creo Sí. que sería condensación, pero no sale, así que estoy en duda. Ya. Condensación es lo mismo que licuación. Donde dice licuación, colocan condensación, ya lo cambian ahí. Sí, solidificación. Sí. Donde dice licuación, lo cambian por condensación. Y la respuesta correcta sería condensación. ¿Ok? Ahí me había equivocado en la práctica. La pregunta número 10. Estado de la materia que adopta la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. A ver, Renzo, ¿cuál sería la respuesta? La A. Sólido, dice. ¿Tú qué dices, Marcos? La D. De José. La A. La A. Jack. ¿La B? La B. Fernanda. La B. Rosa María. La A. Ya. A ver, vamos a ver cuál es la respuesta correcta, yendo uno por uno. Dice el estado de la materia que adopta la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. Si tenemos, como les dije, el ladrillo. Si nosotros colocamos el ladrillo en una caja, va a seguir siendo ladrillo. O si lo colocamos el ladrillo
en, en una caja más grande, en una caja, por ejemplo, cilíndrica, y el otro en una caja en una caja forma así de cubo. ¿Acaso el ladrillo va a cambiar su forma por estar contenida en una caja cilíndrica o en una caja de forma cúbica? ¿No? El ladrillo va a seguir manteniendo su misma forma y su mismo volumen, no va a cambiar. Entonces el estado sólido no es la respuesta. Si vamos al estado líquido, dice estado de la materia que adopta la forma. Sabemos que si tenemos 1 litro de agua en una botella y ese mismo litro de agua lo colocamos en una jarra, ¿qué estamos viendo? Que su forma sí cambia. Su forma tiene que adaptarse al recipiente que lo contiene. Pero su volumen va a cambiar. En el primero teníamos 1 litro de agua en la botella y luego vamos a tener el mismo litro de agua en la jarra. Estamos viendo que su volumen no cambia, solamente lo que varía es la forma. Y en esa pregunta dice que la forma y el volumen tienen que cambiar. Coloidal ni siquiera es un estado de la materia. Y vamos a ver el estado gaseoso. A ver, como les dije en el caso de los globos, si tenemos un globo pequeño, el gas se va a adaptar y va a tratar de ocupar todo el espacio posible del globo pequeño. Si tenemos un globo largo, el gas va a tratar de adaptarse al globo largo. Va a tratar de ocupar todo el espacio posible. Ahí nos damos cuenta que su forma sí cambia y el volumen también, porque, como les digo, los gases tienden a querer ocupar todo el espacio. Entonces, si tenemos un globo pequeño, de estos que son para jugar carnavales, su capacidad máxima va a ser muchísimo menor que la capacidad de un globo de esos largos de hora loca. Entonces ahí nos damos cuenta que en el estado gaseoso es donde la forma y el volumen cambian. Tienen que adoptar la forma de recipiente que los contiene. Vamos a pasar a la pregunta 11. Dice, el hielo seco pasa del estado sólido al estado gaseoso. Este cambio se denomina a ver, Jack, ¿cuál sería la respuesta? Sublimación directa, la D. Ya, Fernanda, ¿tú qué dices? Yo, profesora, ahí no está volatización. Yo digo que es volatización. Ya, del estado sólido al gaseoso. Ya. ¿Tú qué dices, Marcos? La D. La D. Rosa María, ¿tú qué clave dices? La D. La D. José. La D. Renzo, ¿tú qué clave dices? La D. Así que en este caso hemos encontrado sublimación directa, la clave sería sublimación directa. Si hubiéramos encontrado volatización, colocábamos volación. Ok, a ver, pasamos con la pregunta 12, que es la última. Ya. El vapor de agua es un ejemplo de estado. ¿De qué estado, Jack? Gaseoso. Fernanda, ¿tú qué dices? Sí, profesora, es gaseoso. Del estado gaseoso, ¿verdad? Entonces eso está sencillo. Esta práctica yo les voy a mandar al grupo para que ustedes
la puedan copiar y tener en su cuaderno. Y ahorita les voy a pasar a explicar rápidamente lo que es Profesora, les digo, sobre la clase anterior que tuvimos, nos dejó una práctica, que nos dejó clase también para responder las alternativas. sí, O ya la desde han qué resuelto. pregunta, sí, porque eso, ¿desde qué pregunta faltaba? ¿Desde qué pregunta en qué pregunta nos habíamos quedado? Creo que en la 8, profesora, pero que yo la anoté todas las alternativas, nada más. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está esa práctica? Esta es la práctica, ¿verdad? Creo que nos habíamos quedado en la pregunta 10 y nos tocaba la 11. Acá rápidamente vamos a hacer em, las respuestas. Ustedes se supone que ya la han resuelto y yo voy a preguntar rápidamente nada más. A ver, la 11, ¿ya? Propiedad de algunos cuerpos de cambiar su forma cuando se aplica una fuerza y luego recuperar su forma. Fernanda, ¿cuál sería la clave? La E. Elasticidad, muy bien. 12. Indica una propiedad particular. Renzo. Renzo. ¿Lo has hecho la práctica? Me pregunto a mí. ¿Cuál? ¿Cuál es la respuesta? Indica una propiedad particular. ¿Cuál es? Masa, volumen, dureza, inercia o divisibilidad. Me, ¿Cuál? me ha preguntado a mí. A ti, a ti. Divisibilidad. A ver, Renzo, divisibilidad dices tú. ¿Qué dices tú, Rosa María? Masa. Masa. Jack, Dureza. dureza. José, Dureza. dureza. ¿Tú sabes ese tema, Marcos? ¿O no? Más o menos. Ya, ¿cuál crees que sería la respuesta? ¿Dureza? Dureza. Como cuando habíamos visto, habían propiedades particulares y propiedades generales. Las propiedades generales son las que presentan todos los cuerpos. Esas propiedades no nos van a indicar nada en específico o nada en particular de un cuerpo para nosotros poder identificarlo o para saber qué es. En cambio, las propiedades particulares nos van a indicar como características de cada cuerpo para así nosotros poder reconocerlo. Las propiedades particulares lo tienen algunos cuerpos, no todos. En el caso de la masa es una propiedad que lo tienen todos los cuerpos. Todos los cuerpos tienen masa. Volumen, todos los cuerpos tienen volumen. Pasamos a inercia, todos los cuerpos tienen inercia y todos los cuerpos tienen divisibilidad. Todos los cuerpos se pueden dividir en partes más pequeñas. Y la inercia, todos los cuerpos tienen resistencia a moverse de un lado a otro. La dureza es una propiedad que solamente lo tienen algunos cuerpos. ¿Acaso si ustedes tienen una esponja? La esponja no tiene dureza. En cambio, si nosotros vemos los metales, las piedras, el diamante, que es el objeto más duro,
nos damos cuenta que la propiedad particular es solamente la dureza, la tienen solamente algunos cuerpos. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que saber. La respuesta correcta era dureza. La pregunta 13. Es la resistencia que presentan los fluidos en su desplazamiento. Jack, ¿cuál sería la respuesta para ti? E. ¿Tú qué dices, Rosa María? E. Renzo, E. José. E. La clave correcta es la viscosidad. Los cuerpos ofrecen algunos fluidos se resisten a que caigan así libremente, como el agua, que cae rapidísimo. Sin embargo, la miel, ustedes ven que como que se opone a querer a fluir, ¿ya? La pregunta 14. Es la resistencia que presenta un sol. ¿Qué clave sería, Marcos? ¿Cuál sería la clave? No sé, mis. Ya, ¿tú qué dices, José? No lo sé esa pregunta. Ya, Rosa María. La dureza. Renzo. Renzo, La dureza. ¿tú qué dices, Jack? E. Exactamente. La dureza es la resistencia que presenta un cuerpo o un sólido al ser rayado. Nada más. A ver, la 15. Propiedad por la cual los metales se pueden transformar en láminas. Jack. E. Rosa María. La E. Renzo. La E. Fernanda. La E. José. E. Marcos. ¿Podría saber? Sí. Exactamente. La maleabilidad es la propiedad por la cual los metales se pueden transformar en láminas muy delgadas. ¿Ya? Y la 16 no es una propiedad particular. Fernanda, ¿cuál sería la clave? ¿Color? Color. A ver, dice Fernanda. Jack. D. De Renzo. La D. Rosa María. La D. La D. José. B. Exactamente, la clave D no es una propiedad particular. Significa que nos están preguntando cuál es una propiedad general. El brillo no es una propiedad general, el color tampoco, la dureza menos. El volumen sí, el volumen lo presentan todos los cuerpos, ¿ok? Y la tenacidad también es una particular. Entonces, ya. Tienen ya, tienen les voy a poner práctica para que ustedes lo